5 años salió. Qué buen número te tocó. Ahí estás. A ver, yo la puedo ver. Sí, la estoy buscando para enseñársela porque yo ya la leí. No me esperaba eso. Lo vi hoy en la mañana y dije, ah, caray. A ver. Sí, su número. Tome ya. ¿Lo puedes pasar, Meche, por favor? Por lo de los paréntesis. Es por los dos lados la firma, ¿eh? Adelante y atrás. Por ahí está la lista. Es más, si quieres quitarla para que esta la puedes quitar. Para que pase. Oye, recibida aquí. La puedes subir porque queda muy pesada. ¿Y dónde está tu nombre? Aquí. No, Y yo plagio. ¿Dónde está tu nombre? Aquí es para poder usar imágenes de ustedes, de las que tomamos en ejercicios, en la inserción de Chalco. Yo tengo de Chaco. Manden, Vania está haciendo una carpeta con todas, vayan mandando. Te voy a dar datos en el chat de ayuda. ¿Tienes pluma negra? ¿verdad? Pero esto no. Tú nos dices, no te preocupes. Pero esta hojita de la autorización es por los dos lados. Adelante la autorización de uso de imagen y atrás la firma del aviso de privacidad. Tengo las fotos de nada. ¿Tiene el aviso de privacidad de ese? No. No tiene. De Pajito con nada. Pensar en la Universidad Iberoamericana y tu La verdad es que estoy. Ayer sí salimos del cine como a las. Ya nadie falta de No, como a las 10. Y también eso. De Chema. Estaba en casa de No te libero. según las noticias de Instagram. Según las según las historias. Tengo una donde sale el exclasivo aquí. ¿Qué tal la lista? Meche, ¿no ha habido entonces todavía artículo de Chalco? ¿Va a haber? Ya está en la página de la Ibero. Y... O sea, A ver, perdón, ya me mandaron la liga, déjenme ver si ya la activaron, porque apenas lo mandamos ayer. institucional eres, presidente. Pero ya está escrito, lo escribió Christopher. Ni pareciera ser presidente. Bienvenido, ¿eh? Oigan, después de cada experiencia, o sea, cada salida, quien quiere escribir, escriba, porque fotos ya tenemos muchas, entre las que ustedes, escríbenos, ¿sí? Escribe. Leonardo Villegas, presidente de la Sociedad de Alumnos de Te voy a Ingeniería. decir la extensión. A veces usamos frases de ustedes. Tú, Coqui, ¿por qué no te has aventado una película que ¿Listo? Pues listos, les voy a presentar a la maestra Denise González. Nos falta alguien. Bueno, la maestra Denise González, probablemente muchos de ustedes ya la conocen, está aquí en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, es la coordinadora del programa de Derechos Humanos de esta universidad, es maestra de estudios en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford, Inglaterra, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. De enero del 2010 a abril del 2015 laboró en el área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, y ha tomado diversos cursos de especialización sobre género y Derecho Internacional de las Mujeres, Sistemas Regionales de Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Refugiados y otros temas relacionados en diferentes universidades, American University, National University of Ireland, Universidad de Leiden y de Essex, entre otras. Pues bienvenida, Denise. Soy invitada al primer grupo del programa de liderazgo ignaciano universitario latinoamericano y pues son alumnos, como te decía, de todas las universidades y este es el primero de los temas que tenemos, perdón, de todas las licenciaturas y este es el primero de los temas que tenemos sobre que les proporcionan herramientas para el análisis sociopolítico. Entonces tú abres. No se escucha.
fundamental fue, tal como nos lo había encargado el rector, cambiar la forma en la que el programa estaba trabajando. ¿Por qué lo digo? Porque el programa de derechos humanos se estaba enfocando en los últimos años en la organización, por ejemplo, de diplomados, ¿no? Todos relacionados con derechos humanos, que está muy bien, pero desde la visión del rector de la Ibero, pues el programa tendría que estar haciendo más labor de incidencia, ¿no? De investigación para la incidencia. Entonces, a eso hemos abocado nuestras energías, nuestros recursos, y pues eso ha significado prácticamente plantear líneas de investigación, hacer investigación para poder construir como esa plataforma que nos permita después hacer incidencia, ¿no? Entonces, ¿sobre qué temas estamos haciendo investigación? Uno de ellos, y vamos a hablar más adelante sobre eso, es sobre el tema de fosas clandestinas en México. Otro sobre asilo y personas refugiadas. Otros temas, digamos que esos son los dos principales, ¿de acuerdo? Ahora, al cabo de 2 años, cuando ya hemos logrado construir esa plataforma, que nos da también, digamos, legitimidad con las organizaciones de derechos humanos, con las autoridades, de que conocemos de ciertos temas, uno de los objetivos que tenemos planteados es poder volcar nuestra atención, no totalmente, pero sí en buena medida de nuevo hacia el interior de la universidad para poder difundir un poco más el trabajo que estamos haciendo. Sí lo hacemos porque llevamos a cabo actividades de difusión, conferencias, cosas así, ¿no? Inclusive hay la manera en la que hemos tratado de llegar a estudiantes es a través de la participación de las y los estudiantes en actividades de investigación. Entonces, por ejemplo, una estudiante de Relaciones Internacionales tiene 2 años colaborando con el programa de Derechos Humanos y no sacando copias, o sea, participando en la investigación, participando con su crédito reconocido en los informes que sacamos, etcétera. Entonces, tomando parte realmente de las actividades que hacemos. Entonces, retomando a 2 años, más de 2 años, pues ahora queremos empezar a difundir un poco más sobre qué es lo que estamos haciendo, y por eso pues agradezco mucho la invitación a participar en este espacio, que además yo sé que involucra a estudiantes de diversas carreras y semestres. Entonces, para conocerlos un poco más, les pido que se presenten, simplemente nombre, carrera y semestre, por favor. Empezamos por aquí. Yo soy Amelia Ali, voy en 3er semestre y estudio Relaciones Internacionales. Mi nombre es Adrián, estoy en 2º semestre y estudio comunicación. Tania, ¿te puedes presentar? Nombre, carrera y semestre. Hola, yo soy Tania. Estudio Ingeniería Química y soy del 7º semestre. Yo, Sebastián. Ganaste tu carrera en lugar de tu nombre. Sebastián. ¿Y quién falta? ¿Ya? Bueno, pues mucho gusto. Efectivamente son de carreras súper diversas. Eso me da mucho gusto porque usualmente con quienes nosotros tenemos relación son sobre todo con estudiantes de relaciones internacionales, de ciencias políticas, alguno que otro de derecho, porque se resisten mucho, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, qué bueno que estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Lo que he pensado para esta sesión es más que, o sea, obviamente va a haber un rollo, ¿no?, que yo preparé, pero lo que me gustaría es que hubiera una participación activa. La presentación está diseñada un poco para eso. Ustedes van a ver que no hay mucho rollo ahí de letras, más bien son imágenes, y la idea es que podamos aquí tener una conversación al respecto, ¿de acuerdo? Y bueno, la pregunta obligada, ¿no?, si vamos a hablar de derechos humanos es
en un diplomado de liderazgo ignaciano es ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué es eso? ¿Lo escuchan por ahí o no? ¿En la prensa? ¿Qué se imaginan? ¿Qué escuchan? ¿Positivo o negativo? Pues para empezar es lo que tienes desde el momento en que naces. Son garantías, ¿no? Sí. Que vienen por el simple hecho de ser personas. ¿Qué más? Que son como básicas, necesarias, no sé cómo decirlo. ¿Para qué? Ah, buena pregunta. Pues para llevar buena. Es que no sé si la como calidad de vida. No sé, me refiero a eso como. Sí, o sea, de una aceptable calidad de vida. Pues efectivamente, ¿no? Estas son las primeras líneas del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué nos dice? Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Entonces son esas cosas, derechos subjetivos que efectivamente por el hecho de ser persona yo tengo y que buscan o están basados en el reconocimiento de mi dignidad y que son iguales e inalienables. ¿Qué es esto? Exactamente, iguales. Exactamente. Exactamente, aunque hay personas que por la condición en la que están pueden tener derechos adicionales, ¿no? Que a lo mejor yo no tengo, ¿no? Una persona que ha sido detenida y sometida a proceso tiene derechos que yo no tengo por la condición en la que está. Por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia, y vamos a hablar un poco sobre eso más adelante. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y les pido por favor que presten atención, yo les voy a ir diciendo algunos datos, algunas cosas. Al final vamos a tener una dinámica para ver qué tanto retuvieron, ¿de acuerdo? Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que hace la Declaración Universal es dar contenido a las referencias que tenía la Carta de San Francisco sobre los derechos humanos. ¿Qué es la Carta de San Francisco? A ver, nuestra compañera internacionalista. Vamos a ver, ya Demuestra. La Carta de San Francisco te ayuda. A ver. Pues es como un antecedente para la declaración, ¿no? Nada más que, según yo, no estaban como no sé si como bien establecidos, o sea, no estaban como tan arraigados. ¿Han escuchado hablar de la Organización de las Naciones Unidas? La Carta de San Francisco es la que crea la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Al terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Entonces, en la Carta de San Francisco, que crea la Organización de las Naciones Unidas, hay referencias sobre los derechos humanos, pero no es hasta 1948 cuando se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la que da contenido a esas referencias. Entonces, en la Declaración Universal, y noten que está cumpliendo 70 años este año, tiene una lista de 30 derechos, ¿de acuerdo? 30 derechos. Hay algunos derechos civiles y políticos y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esa es una característica importantísima de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué estaba pasando después de la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Piensen en ese contexto. Tienen a dos potencias prácticamente, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. Y hay una pugna por definir cuál es el sistema que va a predominar, digamos, o cuál debería de ser el que gobierna a los países. Entonces, digamos que las potencias o los países que se acomodan dentro del modelo del capitalismo, pues se enfocaban más en los derechos civiles y políticos, como cuáles. ¿A qué les suena eso? Como libertad de expresión, exactamente. O la misma libertad. Sí, sí, sí.
libertad de expresión, libertad de asociación, ¿no? Y la Unión Soviética pues se enfocaba más, o el modelo que proponía, en los derechos económicos, sociales y culturales, vivienda, alimentación, salud, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la Declaración Universal, una característica importante es precisamente que mezcla ambos, o sea, no hay una división. Posteriormente, se crearon y se adoptaron tratados internacionales también sobre derechos humanos, pero que sí hicieron esa distinción. Hay tratados que son sobre derechos civiles y políticos nada más, y hay un tratado que es solamente sobre derechos económicos, sociales y culturales, ¿de acuerdo? Pero eso nada más es como rollo adicional. Lo importante que ustedes tienen que saber como estudiantes de diferentes carreras es que está la declaración que combina diferentes derechos a lo largo de 30 artículos, y que bueno, sí, hay otros instrumentos, se les llama instrumentos internacionales que contienen derechos, ¿no? Que reconocen derechos humanos. Yo les mencionaba tratados, hay un montón de tratados, la lista de verdad es muy grande, que no les voy a mencionar aquí. Ahora, regresando un poco a la declaración, ¿qué palabras ven aquí? Todas estas son palabras que contienen la Declaración Universal. Libertad, religión. ¿Alguien puede con estas palabras formular, adivinar alguno de los derechos? Hay unos fáciles, ¿no? El derecho, exactamente. A tus creencias, porque ahí dice religión. Exactamente, y por aquí debe haber exactamente el derecho a la nacionalidad. Ese es un gran problema en Haití y República Dominicana, ¿no? Que Haití no reconoce, República Dominicana no reconoce haitianos. Exactamente, también por ahí está alguna cosa así, ¿no? Derecho, pues es como derecho a, ¿no? Creo que no dice nada sobre el Estado de Derecho como tal, pero sí dice varias veces, toda persona tiene derecho a, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Trabajo, familia, libertad de expresión, propiedad, seguridad, seguridad social. Bueno, y es importante, esto es lo que yo les mencionaba, y para la internacionalista será especialmente importante que a nivel internacional hay un sistema universal de derechos humanos, que es todo lo que relacionado con derechos humanos que se crea en el marco de las Naciones Unidas. Hay un sistema interamericano de derechos humanos que también nos interesa, porque así como hay una ONU para todo el mundo, hay una organización de estados americanos para todo el continente americano, ¿no? Y en el seno de la OEA también hay tratados de derechos humanos. Y aquí ya no aparece, pero la última palabra ahí es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Los artículos 1 a 32 de la Constitución contienen derechos humanos, así se llama el capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías, ¿de acuerdo? El artículo 1 al 33. 32, ¿no? Ah, No, Si quieren, luego lo revisamos. sí. Entonces, con esto empezamos o damos el salto a hablar un poco sobre la situación de derechos humanos en México, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer a partir de diferentes, bueno, con esta perspectiva de los derechos, porque así empezamos la plática, ¿no? A ver qué son los derechos humanos, como cuáles son, ya hablamos de libertad de expresión, ya hablamos de derecho a la vida, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ese marco vamos a tratar de conocer un poco más la situación de derechos humanos. Sería imposible enfocarnos en esta sesión de 2 horas en todos los derechos, entonces yo he decidido que podíamos abordar derecho a la libertad de expresión, derecho a la vida / derecho a la integridad personal / derecho a no ser desaparecido. Ajá. Y por último, derecho a la integridad personal, y con un enfoque en particular que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Y la idea es, bueno, pues vamos a ver aquí imágenes, de nuevo preguntas, algunos otros recursos como videos
que tienen testimonios, etc. Entonces empezamos con el primero. ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué es? Exacto. Opiniones, ¿verdad? ¿Y qué más? Pero además de eso, o sea, yo tengo derecho a decir lo que yo quiera en este momento. Super represalias. O sea, Ok, Igual sin faltar la integridad de algún otro individuo. ok. ¿Y qué más? Si yo busco información en internet sobre algo, ¿eso forma parte de mi derecho a la libertad de expresión? Exacto, como el acceso a la información. Ese es otro elemento importante. ¿Qué nos dice la Declaración Universal? El artículo 19 de la Declaración Universal. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, es decir, sin represalias, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Este es lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un tratado que fue firmado y ratificado por México, que forma parte de nuestro marco normativo nacional. Lo incluye ahí por mera referencia, pero a lo mejor también importante es que sepan que dentro de la Constitución está el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 6, ¿de acuerdo? Y este es el rollo que se echa, ¿no? La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Toda persona tiene derecho a la libre acceso a la información plural y oportuna. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Entonces, como verán, la libertad de expresión contiene varios elementos. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede en México, no? Hay una cosa que esta organización Reporteros Sin Fronteras calcula cada año, que es el índice de libertad de prensa. ¿De acuerdo? Este índice de libertad de prensa lo que hace es considerar los niveles de libertad disponibles para periodistas, si hay pluralismo en medios, el grado de independencia que tienen los medios, la legislación, ¿no? Si hay una legislación que es adecuada para garantizar este derecho, y si el ejercicio periodístico es algo que las personas pueden llevar a cabo en condiciones seguras. Entonces, la pregunta que les hago es, tienen esta lista de países. ¿Dónde colocarían a México? podrá ser arriba de Venezuela. ¿Podemos prender el aire? No, es que Venezuela sí está muy mal. O sea, ¿cuál es de la que, lista peor? ¿Quieres saber? de que ellos tienen Hacia arriba es más libertad y hacia abajo es menos libertad. Igual entre el sur y Chile. Exageraron un poco. Yo le voy arriba de Venezuela. O soy muy positivo. Pues O entre Rusia y Venezuela. México está entre Venezuela y Rusia. Lo cual fue una sorpresa para mí. Yo no, al menos esperaba que estuviera arriba de Venezuela. Bueno, en Camboya actualmente hay un problema con una minoría a la que están reprimiendo brutalmente, ¿no? Pero yo por lo menos esperaba que hubiera estado arriba y no. Está abajo de Venezuela y de Rusia. Les voy a decir los lugares. Son 180 países los que están considerados en el índice. Camboya está en el 132, Venezuela en el 137, México está en el 147, o sea, está varios lugares abajo de Venezuela. Rusia está en el 148, Sudán del Sur, miren, yo me equivoqué aquí. Sudán, hay que invertir estos. Sudán del Sur está en el 145 y 148. Y luego China 176, Siria 177. Y México dijimos en el 147. Entonces, este es el mapa. En los rojos dice hay una situación difícil. En los negros hay una situación muy seria,
en estos como naranjitas hay problemas notorios. En los amarillos hay una situación satisfactoria y en los blancos muy buena situación. 4 para el blanco, 5. México, bueno, ocupa exactamente. Los países nórdicos son el 1, el 2 y el 3. Noruega, Suecia y Finlandia. Ajá. Y México, bueno, pues comparte un honroso lugar con Rusia, con Kazajstán, con Turquía, con India. En noviembre de 2017 vinieron a México 2 funcionarios de Naciones Unidas. No es cierto, uno de Naciones Unidas y ¿se acuerdan que yo les decía que hay una ONU y hay una OEA? Uno de Naciones Unidas y uno de la OEA. Ambos son relatores de libertad de expresión, así se les llama. Son expertos independientes, no actúan en representación de ningún estado y vinieron de manera conjunta a México para evaluar la situación sobre libertad de expresión en México. Y lo que ellos concluyeron después de una visita de 4 o 5, como de una semana, es que hay una crisis de libertad de expresión. Esto fue la terminología utilizada por los 2 relatores. Y es que ellos, por una parte, mencionan que en relación a la libertad de expresión, sin duda, los medios digitales, los blogs, las redes sociales, estoy citando a los relatores, han jugado un papel fundamental en la expansión del acceso a la información. Además, el gobierno mexicano se adoptó una ley general para proteger a personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y eso pues también es importante. Ha habido casi 350 periodistas que han sido beneficiados por esta ley en la medida en que son protegidos. Se les dan, que si un botón de pánico, ¿no? Cuestiones para su protección si están en riesgo. Sin embargo, mencionan, y nuevamente cito, que hay ataques endémicos en contra de los periodistas, con una impunidad de 99.6% de los casos sin resolver. Entonces, aquí tienen una imagen de Artículo 19, es una organización de la sociedad civil internacional con oficina regional en México, donde, bueno, pues nos da esta linda infografía, donde enlista los periodistas asesinados tan solo en Veracruz, ¿no? Y aquí está entre el 2011 y el 2016. Vamos a escuchar uno de ellos, es Moisés Sánchez, un periodista veracruzano. Él era conductor de taxi y en sus tiempos libres y no tan libres, lo que hacía era, él es del municipio de Medellín, en Veracruz, y como ahí no llegan muchos medios, los medios no suelen reportear lo que sucede en su municipio, entonces lo que él hacía era tomar una cámara y tomarle foto a las luminarias de las calles que no funcionaran, a las calles que estuvieran mal pavimentadas, a las obras públicas que no se hubieran terminado, incluso empezaba a reportear sobre secuestros, sobre extorsiones que estaban ocurriendo, y bueno, pues fue asesinado. Esta es una infografía del informe 2017, también de Artículo 19, en donde nos dice que en ese año hubo 507 agresiones a periodistas. Agresiones incluye intimidación en ese orden, intimidación, amenazas, ataques físicos o materiales, acosos y hostigamientos y 12 asesinatos. En 2016 hubo 426 agresiones y 11 asesinatos. Y si contamos del 2000 al 2018, hasta el 8 de febrero de este año, han sido asesinados 114 periodistas. Entonces, pues este es uno de los factores que nos colocan en ese honroso 147 lugar en el índice global de libertad de expresión. Vamos a ver esto para desaburrirnos del sonsonete, ¿no? Del mismo sonsonete. Vamos a escuchar a Jorge. Él es hijo de Moisés. Es verdaderamente algo angustiante, algo decepcionante. Es un dolor de impotencia de lo que significa el no saber qué está pasando con
con mi padre, no sabíamos dónde estaba, no sabíamos qué le estaba pasando, cómo estaba, si comía, en qué condiciones se encontraba. Esto para la familia es algo verdaderamente desgarrante en el alma, porque uno no sabe qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos el dolor de no saber qué está pasando con mi padre, y a la vez estamos viendo cómo la autoridad finge trabajar, cómo la autoridad simula que quiere investigar, simula que lo busca, y es algo que a nosotros nos duele aún más el ver esa apatía de las autoridades por no querer resolver el caso, por no querer encontrarlo con vida. Es una simulación de búsqueda, porque realmente no se estaba buscando a mi padre, mientras que nosotros estábamos manifestándolo enfrente de donde estaba el presidente de la República, mientras el hermano de mi padre y yo tomábamos un altavoz y desgarrábamos la garganta diciendo: ¿dónde está Moisés Sánchez? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi hermano?, decía mi tío. Y lo que encontrábamos eran oídos sordos. Lo que le preocupaba al presidente era quitarnos de ahí, quitar esas personas que estaban manifestándose, en lugar de decir ¿qué está pasando? ¿Por qué ellos están buscando a una persona? ¿Por qué no aparece Moisés Sánchez? Las autoridades, el presidente, el gobernador no sienten el dolor que nosotros sentimos. Para ellos somos un número más, ¿sí? El periodista número 10 desaparecido, el número 12, el número 15, el número 17. Para ellos somos solo números, pero para nosotros mi padre no es un número. Entonces, detrás de estos números hay personas, hay familias concretas, ¿y qué más? ¿Qué nos afecta que haya 12 periodistas asesinados en 2017? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Pues él decía de que él veía que según las autoridades trabajaban e investigaban, pero pues que en realidad no lo hacían. Exactamente, entonces... ¿no? No sé cómo... Lo que tú decías de hace ratito es el acceso a la información. ¿Quién va a querer ponerse en los zapatos o en la piel de alguien que corre esa suerte por información? Eso es muy importante. O sea, yo les compartí hace unos segundos qué tipo de información reporteaba Moisés, ¿no? ¿Y qué más? ¿No? O sea, corrupciones, secuestros, o sea, el matar al periodista, o sea, estás matando al mensajero de una verdad que tiene que ver con la corrupción y con la impunidad en este país. Entonces, al matar al periodista se está silenciando una situación, y eso es muy grave. Entonces, como tal, no, tanto por la persona y su familia, porque es una violación, ¿no? Es un delito, como la verdad que está en sus historias, en sus fotos, porque algunos de esos han sido no solamente reporteros, sino también fotoperiodistas, ¿no? Y entonces eso es importante. ¿Habrán escuchado de Rubén Espinosa, hablar de Rubén Espinosa? Un periodista que fue asesinado en la colonia Narvarte. Fue un escándalo porque él venía de Veracruz desplazado por la violencia, porque lo estaban persiguiendo, lo estaban amenazando, y vinieron hasta la Narvarte a matarlo. Y hay una foto famosa, ¿no? de Rubén, que fue portada en la revista Proceso sobre Javier Duarte. Era una foto de Javier Duarte. Entonces, antes de que todo el mundo prestara atención sobre Veracruz y el hoyo que es Veracruz actualmente, él ya estaba con esa mira, ¿no? Y lo mataron.
esta es igual lo que nos tiene en ese honroso lugar. Cada uno de los cuadros son las personas asesinadas, los periodistas asesinados, y por colores, que son los sexenios, ¿de acuerdo? Sí. Estos son los que van en este sexenio. Y esto es hasta febrero. Cada uno es como un mes, más o menos. Exactamente. Exactamente. Fox, ay, es que no veo aquí, pero sí, son desde ahí. Bueno, ¿de qué otra manera qué otra cosa nos tiene en ese 147, ¿no? En ese lugar 147? El acceso a la información. Hace un año, aquí tengo la fecha, no más, el 11 de octubre de 2016, un conjunto pequeño de organizaciones y el Programa de Derechos Humanos dieron a conocer una iniciativa que se construyó o se intentó construir con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que es este órgano gubernamental encargado de garantizar el derecho de acceso a la información. Entonces, la plataforma lo que trata, o esta iniciativa lo que trata de hacer es reunir en un solo lugar las solicitudes de información que han hecho ciudadanas, algunos periodistas, otros no, sobre 14 casos de graves violaciones a derechos humanos. Aquí faltan, esta es una foto, un print de la página, entonces faltan algunos. Pero se los digo, están Acteal, Aguas Blancas, Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa 2011, Ayotzinapa 2014, Cadereyta, Campo Algodonero, Guardería ABC, Guerra Sucia, Halconazo, San Fernando 2010, San Fernando 2011, Tlatelolco, Tlatlaya. ¿Han escuchado hablar de esos casos? ¿De cuáles? Sí. Es que en el 2011 un conjunto de estudiantes de la Normal realiza una protesta, cierra la autopista del Sol y pues llega la policía y los reprime. Hubo varios. Ese fue en el 2011, te voy a decir, aquí tengo 24 personas fueron privadas arbitrariamente de la libertad, 2 jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente y 3 fueron heridos. Un estudiante fue torturado y otros fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eso fue en el 2011. Y después viene Ayotzinapa 2014, que es el que conocemos más, algunos, que es el caso de los 43 estudiantes. ¿Qué otros? 97. Peña Nieto de gobernador. Exactamente. Aquí concretamente en Atenco lo que se reporta o lo que se reúne aquí son los casos de más de 11, no recuerdo si eran hasta 50 mujeres que fueron detenidas y torturadas sexualmente por los policías. ¿Qué otros? Campo Algodonero, ¿qué fue Campo Algodonero? Feminicidios en Juárez, ¿no? A principios el caso fue de 2001. A ver. Lo de Tlatelolco es lo de... Campo Algodonero, 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados 6 cuerpos. ¿Quién me decía de? Tlatelolco, exactamente, el 68. Guardería ABC, o sea, ¿por qué está ahí? O sea, ¿cómo es manejado ese caso? Pues fíjate que es motivo de discusión. Incluso entre las organizaciones había preguntas si se debía de incluir o no. Finalmente se incluyó porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar ese caso, sí menciona graves violaciones a derechos humanos. Entonces fue bajo respecto de todos, en algún momento ha habido un pronunciamiento o de CNDH o de organismos internacionales. Entonces por eso se incluye. Sin embargo, si tú entras actualmente a la página que es Memoria y Verdad, no me acuerdo qué, .mx o algo así, Guardería ABC, vas a ver que no hay información ahí, porque algunos de los padres no quisieron que se colocara ahí la información.
otros decían, bueno, pues ya es información pública, ya todo el mundo sabe que mi hijo pereció, ¿no?, en ese incendio. Pero bueno, la intención de esta plataforma, les decía, es reunir las solicitudes de información que se han hecho y entregar o reunir en un solo lugar las respuestas que dieron las autoridades a las que se les dirigieron las preguntas. Sin embargo, bueno, eso era, la idea pues era eso, ¿no? Como de alguna manera que facilitar el acceso a información sobre graves violaciones a derechos humanos. Esa es la idea. ¿Cuál es la realidad? Son 1.300 solicitudes de información relacionadas con dichos casos que estaban o deberían de estar alojadas en esta plataforma. En 50% de los casos, la información proporcionada por la autoridad fue clasificada como reservada o inexistente. Y en el 50% restante la información estaba fragmentada. O sea, en algunos casos como en Ayotzinapa, bueno, pues está el expediente completo. Pero en otros casos lo que te dan son oficios con poca o nula información. Entonces, tenemos cuestionamientos, o uno de los hallazgos es que tenemos un sistema muy caro y muy sofisticado, una ley más o menos, o sea, de avanzada de acceso a la información, pero cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos, seguimos sin saber todo lo que deberíamos de saber. Si ustedes alguna vez lo intentan, los invito a que entren a la página del INAI, a que formulen una pregunta, a que viven esa experiencia. El programa de derechos humanos lo hace como parte de sus metodologías de investigación. O sea, una parte muy importante es hacer solicitudes para ver qué te entrega la autoridad. Y sí hemos obtenido mucha información, pero hay mucha que no hemos obtenido, y bueno, en estos casos pues es muy claro, ¿no? Ahora, sobre libertad de expresión llamo su atención sobre otro aspecto, y ya casi vamos cerrando este derecho. No sé si escucharon hablar de la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué escucharon hablar? Pues que querían que el orden civil, o sea, como que ya intervinieran. No, era algo así. A poner, a establecer el orden civil. Militarización del país. Pero Okay. que también había consecuencias porque iba a haber mayor represión, todo esto iba a afectar mucho el derecho a la libertad de expresión. Entonces, que sí la aprobaron. Y la aprobaron de hecho de madrugada, ¿no? Está aprobada, exactamente, o sea, la ley está ahí, ¿no? Y nos rige. Como saben, el país está militarizado, ¿no? Las actividades de seguridad pública están militarizadas, y eso ha sido uno de los grandes, yo diría, errores de la administración de Felipe Calderón. Querer abordar una política de drogas a partir de la militarización del país, pues ha probado ser totalmente catastrófico. Y lo que hace la Ley de Seguridad Interior, bueno, y hoy menciono a Felipe Calderón porque a partir de ese momento pues se dispararon las violaciones a derechos humanos, desapariciones, tortura, ¿no? Demás. Guerrero está militarizado desde siempre, ¿no? Bueno, en Chiapas, ¿no? Lo que hace la Ley de Seguridad Interior es de alguna manera instalar, ¿no? Institucionalizar esa militarización. Pero además de eso, digo, no vamos a entrar a profundidad a la ley, nada más les voy a mencionar algunos aspectos, pero faculta a las autoridades militares a realizar algunas actividades que son propias de autoridades civiles. Y eso es muy riesgoso. ¿Quién gobierna en este país? ¿El presidente o las Fuerzas Armadas? En términos de libertad de expresión, hay dos artículos en esta ley, el 9 y el 31, que dicen: la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional. Eso significa que están cerrando por completo cualquier, o sea, que podamos saber qué se hace y qué no se hace como aplicación de esta ley. O sea, es seguridad nacional y hazle como puedas, no te voy a revelar nada.
Y el artículo 31, en materia de seguridad interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades. O sea, si las Fuerzas Armadas le solicitan información al IMSS sobre mi persona, o sea, prácticamente le están entregando a las Fuerzas Armadas toda la información que pueda existir sobre todos y cada una de nosotras y de nosotros. Naturalmente, bueno, gracias a Dios, el Instituto Nacional de Acceso a la Información fue una de las autoridades que impugnó esta ley y bueno, veremos qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El INAI lo que argumenta es que estos artículos son inconstitucionales. Y bueno, ustedes probablemente han escuchado de casos, ¿no?, de represión de la protesta social, que si el 1 de diciembre, habrá que ver cómo se pone la cosa en las elecciones. Pero también ha habido una serie de intentos en las legislaturas de los estados por adoptar o aprobar leyes restrictivas de la libertad de expresión. Por ejemplo, bueno, leyes restrictivas o incluir en los códigos penales delitos que están directamente orientados a desincentivar, a restringir la libertad de expresión. Y uno de ellos es el halconeo. Y les voy a leer unas líneas de un artículo que yo les voy a pasar el link, ¿no?, para que lo puedan leer. Se titula Halconeo, el delito de buscar información. El artículo 398 bis del Código Penal del Estado de Chiapas fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte en 2014, bla, 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 bla. Es importante recordar que esta norma penal introducida en la ley de aquel estado pretendía castigar hasta con 15 años de cárcel, la búsqueda y difusión de información sobre las actividades de las fuerzas de seguridad. Esto pretendía hacer la legislatura de Chiapas, ¿no?, para castigar, reprimir, restringir la libertad de expresión. Y es, pues, muy serio. Y bueno, habrán escuchado hablar también del escándalo de Pegasus. El gobierno, Enrique Peña Nieto, admitió haber comprado software que producido en Israel para vigilar no a los delincuentes, no a los cárteles, ¿no?, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, etc. Y eso fue, bueno, en junio de 2017 fue que Peña admitió sí, lo compramos. Pero bueno. Entonces, con eso cerramos la parte de libertad de expresión. Sí, adelante, me pueden interrumpir. ¿Cómo sería considerado todo esto de que ya el gobierno también compra a los periodistas? Porque acaba de salir, creo que en diciembre, un reportaje por el New York Times de que el gobierno, bueno, aquí el de Peña Nieto, pagó para publicar ciertas notas o que no se publicaran en el Universal. Entonces es como, o sea, ¿cómo lo consideran? ¿Violación? O sea, porque pues de una manera pues están como de acuerdo, ¿no? Los periodistas aceptan todos estos tipos de sobornos, pues, pero pues, o sea, sí afecta finalmente este derecho. Sí, sin duda. ¿Te acuerdas que mencionaba que en el índice de libertad de prensa, uno de los elementos que se considera es precisamente si la prensa es independiente o no? Entonces, esto da claras muestras, bueno, no he leído lo que mencionas, pero muestra cómo la libertad de expresión en México, la libertad de prensa, pues carece muchas veces de independencia. Y claro, si ustedes leen, por ejemplo, a Ricardo Alemán en Milenio, van a ver que es casi, o sea, redacta sus artículos con lo que le pasa casi el presidencia, ¿no? Los encargados de comunicación de presidencia. O sea, eso hay, ¿no? Y en los medios tú vas a ver notas que claramente son publicidad oficial, ¿no? Enmascaradas con el rollo de una nota, de una noticia, y realmente es publicidad oficial, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? O sea, simplemente
aprender a distinguir, ¿no? Y saber que hay fuentes que hacen eso, ¿no? Promocionar al gobierno, y hay otras que no, ¿no? Que hay periodistas independientes, hay periodistas de investigación que sí hacen un trabajo serio. Y también las formas de contar esa o de tener esa difusión. Los presidentes simultáneos tenían que controlar otra vez el periódico. Claro. No tenías papel y se estaba detenido, pero si no, pues dame el papel y se iban a tu medio. Entonces no mataban a nadie, nada más no había algo de. Exactamente. Ahora esto que decía Denise, ahora en redes sociales, eso no lo puedo detener. ¿Qué hago? Ahora hago esto. Ahora Sociales, a los bots también, o sea, también a través del Twitter, también están los bots, ¿no? Tratando de apagar. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta sobre esto? Bueno, ¿cómo están de ánimo? ¿Bien? ¿No les he dado sueño? Bueno, si no nos paramos, hacemos alguna cosa. Entonces, lo siguiente, vida, integridad, ¿no? Desaparición forzada. Aquí casi no se ve, pero yo se los leo. Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. También bueno, no se los puse ahí en diapositiva, pero en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también se protege el derecho a la vida. Y en nuestra Constitución no hay exactamente un artículo que diga, no toda persona tiene derecho a la vida, pero sí hay varios artículos que, digamos, que dan cabida a esto. Por ejemplo, el artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. ¿De acuerdo? ¿Qué es la desaparición forzada? El acto de secuestro de una persona cometida por funcionarios del gobierno. ¿Solamente? Ok, entonces, ¿un policía podría llevar a cabo una desaparición forzada? Sí. ¿También personas civiles? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre secuestro y desaparición forzada? Pues secuestro es cuando piden como recursos a cambio, ¿no? De tu libertad. Y en la desaparición como que no está esa opción. O no sé. Es como el caso del chico que estaba tomando fotos y lo desaparecieron como 3 días. Tiene mucho. Es que nunca lo llevaron al Ministerio Público, creo que ese fue el problema. O sea, policías. No pueden ni declarar, o sea, ni saber qué le hicieron porque lo dejaron mal. Sí, apareció en un municipio. La desaparición forzada es una práctica que surge, o por lo menos fue ampliamente utilizada en América Latina. Argentina, Chile, en las dictaduras, prácticamente en Uruguay, ¿no? Para donde ustedes miren. Y en México no fue la excepción. ¿Cuándo? En la Guerra Sucia, ¿de acuerdo? En los años 70, en el 68, en el Halconazo, en el 71. Entonces, digamos que a nivel internacional se adoptaron algunos tratados internacionales para, digamos, o en contra de las desapariciones forzadas. Y en esos tratados vienen definiciones de qué es una desaparición forzada. Hay 2 elementos principales. Bueno, no, en realidad es que toda la definición es muy importante, o sea, son varios elementos. La distinción principal con el secuestro es que el secuestro se lleva a cabo por particulares que piden recursos a cambio, ¿no? Piden un rescate. La desaparición forzada es llevada a cabo por
agentes del Estado, llámese policía, soldado, un ministerio público, ¿no? por autoridades, por funcionarios públicos, y el objetivo no es pedir dinero a cambio, no es pedir rescate, es simplemente que no haya rasgo, no haya huella de esa persona en la faz de la tierra. En Argentina hubo una práctica espantosa que era, los tiraban de aviones, tiraban a las personas de aviones, las aventaban al mar. Entonces, en México, después de muchos años de que las organizaciones de derechos humanos estuvieran insistiendo, se aprueba la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares, para distinguirla de la forzada, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En México, como les decía y como ustedes bien saben, en la Guerra Sucia hubo desapariciones. A partir de que se militariza la seguridad pública, empiezan a haber desapariciones nuevamente en México. Quizá en el lapso entre la Guerra Sucia ni cercanamente lo que se empezó a ver a partir de la militarización del país. Y en México, justo la realidad, de alguna manera, retó al sistema internacional de derechos humanos al existir esto. O sea, puede haber desaparición cometida por particulares, no es forzada, pero se le llama desaparición y le llamamos desaparición. Justo para distinguirlo de cuando hay una participación, aquiescencia, tolerancia de algún agente. Entonces, ¿qué es? Comete el delito. Fue aprobada el año pasado. Sí, mira, no te quiero engañar. Sí, quizá la hayan aprobado en estos meses, pues, o sea, ya estoy perdiendo un poco de noción. Vamos a buscarlo para que no. Ley General, desaparición. Mira, texto vigente a partir del 16 del 01 de 2008. Sí, tal vez fue en los primeros días de enero. Sí, y fueron años de lucha, mucho jaloneo entre organizaciones y el gobierno. Entonces, comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público. O sea, en la desaparición forzada hay una participación en alguna modalidad de algún servidor público. Prive de la libertad en cualquier forma a una persona seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Esto es una noticia reciente, ¿sí? Del 26, bueno, creo que sigue en los medios, ¿no? Desaparecen a 3 italianos napolitanos en Tecalitlán, Jalisco. Y pues ahora tenemos estos titulares del país, ¿no? Vendidos por 43 euros los 3 italianos desaparecidos en México. Uno tenía 60 años, venía con su hijo de 29 y su sobrino de 25. Ahora, ¿cuántas personas desaparecidas hay en México? Cálculo, ¿qué número creen que? Poquito más. A octubre de 2017, o sea, el dato que yo les traigo es desactualizado, había 34,270 personas desaparecidas, de acuerdo con datos oficiales, datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. En el año 2015, un organismo de Naciones Unidas que se llama Comité contra las Desapariciones Forzadas vino a México, realizó una visita. Y al cabo de esa visita señaló, y así está en su informe sobre su visita a México, que en México hay desapariciones generalizadas en la gran parte del territorio mexicano.
ese señalamiento hizo enojar muchísimo al gobierno mexicano, o sea, les molestó muchísimo que mencionaran la palabra generalizadas, porque en derecho internacional ese término te vincula, digo, aunque el comité no lo dijo con esa interpretación, pero por lo menos te refiere o te puede llegar a ligar con algo que se llaman crímenes de lesa humanidad, ¿de acuerdo? Entonces, el gobierno mexicano pues quiso no distanciarse por completo de ese término porque no tiene una circunstancia que se le vincule o que se lea la situación en México como que están ocurriendo crímenes de lesa humanidad. Que, bueno, que ya dentro de la Corte Penal Internacional sí se habla del caso de México, no vamos a entrar en esos detalles porque son muy técnicos. Quizá en otro momento si les interesa. La gran pregunta, ¿dónde están? Esa es la gran pregunta. Los familiares de las personas desaparecidas actualmente, y hay un movimiento nacional de personas desaparecidas en México, buscan en vida y en muerte. En vida, pues, como la caravana de madres de migrantes que viene a México a buscarlos en las cárceles, en los hospitales psiquiátricos, en donde sea, ¿no? En el caso de la búsqueda en muerte, pues ¿dónde? En los servicios médicos forenses, donde llevan a los cuerpos muertos, ¿no? Los cuerpos sin vida de gente, o en fosas clandestinas. Y pues ahí es donde un poquito de ese trabajo hemos hecho en el programa de Derechos Humanos. Tenemos una investigación, creo que no les puse la imagen ahí, pero lo traje aquí, que se llama Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México. Lo sacamos en junio de 2017 y este año estamos próximos a sacar una versión actualizada y revisada. Y lo que hacemos aquí es analizar información oficial, ¿no? Con solicitudes de información sobre lo que reportan las procuradurías, ¿no? Dónde están las fosas, han encontrado fosas y dónde, con cuántos cuerpos, con cuántos restos, y lo comparamos con lo que la prensa ha documentado a lo largo de, pues entre 2009 y 2014, este informe. En el siguiente va hasta 2016. ¿Este lo encontramos en la biblioteca? Sí, este ya está en la biblioteca y también en línea. Violencia y terror. ¿Cada cuánto sacan uno periódicamente o es según? O sea, no hay una periodicidad específica. No, ojalá, pero somos un equipo bien chiquito. Les quería ya enseñar un video, nada más que pensé que lo traía aquí abierto. Mario, fosas clandestinas, búsqueda. Creo que es este. Tenemos que seguir presionando al gobierno, no ha cumplido con los acuerdos que se firmaron, los acuerdos que emitió que se tomaron después de las medidas cautelares de la ONU. Esta zona desde ayer debió haber estado resguardada porque ya no queremos que nos pase lo mismo que las fosas de Chichihualco, donde la gente mala subió en la noche a calcinar los cuerpos. Pero así es el gobierno, nada más hace acuerdos pero no cumple. Ojalá y algún día el gobierno haga su trabajo. Decías, Mario, que este lugar fue gracias a los anónimos que han confiado en ustedes. Mucha gente se está uniendo a nuestro dolor. Siempre hemos dicho que no buscamos delincuentes, ni nos interesa quién lo hizo. Lo único que queremos es que nuestros familiares regresen a casa, y gracias a ese mensaje mucha gente se ha solidarizado con nuestro dolor y nos ha señalado los lugares donde puede haber gente enterrada. Todos los cuerpos que se han encontrado es gracias a los hallazgos, a los anónimos que nos han dicho: hoy, este día, el día de ayer mis compañeros subieron con los anónimos y encontraron esta zona con cuerpos.
Siempre que encontramos una fosa, alrededor encontramos más. Falta venir a revisar el lugar. Oye, con este hallazgo, ¿cuántos son los cuerpos que ustedes como comité han encontrado? Llevamos 132 cuerpos recuperados en fosas de Iguala, más 9 cuerpos recuperados en Carrizalillo, también por los familiares de los otros. Llevamos unos cuantos huesos recuperados de los pericones. 132 más 9 son 141, más los que salgan de aquí, más los huesos que se juntaron de los pericones. No eran cuerpos completos, tan solo recuperamos unos cuantos huesos. ¿Te sigue siendo insuficiente, Mario, el hecho de que la PGR no hay avances en identificar estos cuerpos que ustedes están sacando? Nosotros estamos haciendo una labor maravillosa por el dolor que tenemos en casa. Las madres se están muriendo de dolor por no saber de sus hijos. Nosotros estamos haciendo esta gran tarea de encontrar cuerpos y la PGR tan solo le toca ponerles nombre y buscarles casa. Ni eso han hecho el gobierno. A 1 año, 2 meses, casi 3 meses, lo único que ha regresado son 15 cuerpos a sus familiares. Yo creo que el gobierno debe de buscar otra estrategia para que todos esos cuerpos que nosotros encontramos, ellos los regresen a su casa. Ellos tienen familia, una familia que la está consumiendo el dolor. A lo mejor por miedo, muchos todavía no se atreven a decir, yo también tengo un familiar desaparecido. Varios, pero el que yo había pensado traerles acá era un video muy reciente de fosas encontradas en Nayarit. Pues como lo vieron, Mario, junto con otros familiares, se han organizado para realizar brigadas de búsqueda. Entonces se van a los montes, se van a donde si alguien de pronto les da una pista, Mario hace referencia a los anónimos. Si alguien de pronto les da alguna información, ¿no?, suelta por ahí, ¿no?, sin identificar, o sea, a veces son notas que dejan debajo de la puerta de la organización, y bueno, van con palas, ¿no?, ya han desarrollado una serie de capacidades para saber dónde en la tierra, en el monte, en donde sea, hay tierra removida. Entonces, a partir de eso y de materiales súper elementales es que van encontrando las fosas. ¿Y cómo le hacen? Traen una varilla. ¿Han visto las varillas con las que se construye?, ¿no? Lo que hacen es que si ven en algún sitio que hay tierra removida, insertan la varilla, lo más que puedan, la sacan, la huelen. Y si huele, como ellos dicen, a muerte, es que ahí hay una fosa. Entonces traen palas, empiezan a rascar la tierra y empiezan a salir los huesos. A veces son huesos, fragmentos pequeños, a veces sacan osamentas, ¿no?, la cabeza, a veces fémur, ¿no?, trozos, a veces... Y son ellos, ¿no?, son los familiares los que hacen eso porque no ven otra salida, o sea, porque no ven otra manera en la que puedan llegar a recuperar a sus familiares. Y aquí tocamos un tema que es el de las capacidades, o sea, en estos problemas hay dos grandes problemas. La falta de voluntad, o sea, piensen que el Estado mexicano, el gobierno es muy grande, no es monolítico, ¿no? Hay municipios, hay estados, hay federación, hay mucha gente ahí metida. Habrá uno que otro bien intencionado, pero falta mucha voluntad. O sea, hay falta de voluntad, pero también falta de capacidades y falta de recursos. O sea, no traigo aquí el número, pero quizá los médicos forenses, los antropólogos forenses, las personas expertas en la identificación, ¿no?, de huesos, tal vez no superen los 10, ¿no? O sea, digo, no quiero... Eso es una cifra ridícula. Si tomamos en cuenta que en México, tan solo, esto es la prensa, de acuerdo a nuestra metodología de información, ustedes van a ver diferentes números, de acuerdo a quién los ha trabajado. A partir de nuestra metodología de análisis de prensa,
llegamos a saber que entre 2009 y 2014 se habían observado 390 fosas clandestinas con 1.418 cuerpos y 5.786 restos en 23 estados de la República. La cifra podría ser más alta, o sea, porque de acuerdo a nuestra metodología, pues nosotros tomamos ese número, pero sabemos que puede ser mucho más alta. Y este es el mapa. Así se ve. Lo verde es, con diferente grado de intensidad, estados donde se reportaron fosas clandestinas por parte de la prensa en esos años. Los estados en blanco no quiere decir que no haya fosas, más bien que en esos años, por alguna razón, la prensa no reporteaba eso. ¿No? Piensen que es prensa, o sea, no hay libertad de prensa, ¿no? O pueden ser muchos los factores, pero no quiere decir que no haya en esos estados. ¿En qué estados hubo la mayor cantidad de fosas? En Guerrero, en Jalisco, en Chihuahua, en Coahuila y en Tamaulipas. Luego estados donde se encontraron la mayor cantidad de cuerpos exhumados: en Durango, en Guerrero nuevamente, Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua. Y existen algunos municipios que nosotros a partir de este ejercicio vemos como focos rojos en ese periodo de tiempo. Y ahí los tienen: Durango, San Fernando, Acapulco, La Barca, Juárez, Taxco y otros. Ahora, esto es prensa. Si nos remitimos a las cifras oficiales, es decir, lo que obtuvimos a partir de solicitudes de información, y ahí más de la mitad de las procuradurías no dieron información, más cifras, información que tenía CNDH, entonces estimamos que en ese lapso de tiempo hubo 1.075 fosas clandestinas en nuestro país. Y hoy en la mañana, ojalá, hasta pensé en ustedes y en este espacio, ojalá hubieran escuchado. Tuvimos una reunión con Adriana Baena. Ella es de la organización o del colectivo Los Otros Desaparecidos de Guerrero. O sea, el nombre remite a los 43, ¿no? O sea, ellos adoptaron ese nombre para decir, aquí también estamos nosotros. Y Adriana Baena, bueno, en la mañana le preguntaba, a ver, Adriana, dime cómo podemos apoyar al movimiento. O sea, porque nosotros el trabajo que hacemos es esto, ¿no? Sistematizamos información, la analizamos, tenemos un modelo estadístico que predice dónde podría haber fosas clandestinas. Estos son algunos mapas del modelo estadístico que tenemos. Pero dime si esto les funciona o más bien la colaboración o el apoyo va por otro lado. Y la reacción de ella fue, mira, con las fosas ni se metan. Todos sabemos que todo Guerrero está lleno de fosas, todos sabemos que Iguala está lleno de fosas clandestinas, pero ir a sacar los cuerpos es un problema. ¿Dónde los metemos? Los CEMEFOS están tienen cuerpos, les brotan, ¿no? ¿Dónde los metemos? Se echan a perder porque luego no tienen ni refrigeración. Entonces, ni se metan. Entonces, a mí se me puso pues la piel, ¿no?, china de escuchar eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué implicaciones tiene para la persona, para la familia de la persona, para mí? Entonces, empecemos con la persona. ¿Qué implicaciones tiene para la persona desaparecida? ¿Qué significa la desaparición? Total, la negación absoluta, te negaron todo lo que eres, te lo negaron, ¿no? ¿Y para la familia? Pues también hay una violación de derechos, si fuera cosa, porque pues tu derecho es a mantenerte a salvo y a tener una familia, exactamente. Exactamente. Pues, tener un miembro de tu familia, pues ya no está completa lo que conocías. Exactamente. También hay una violación para ellos. Pues entonces. Claro. Y también desde la óptica del derecho a la verdad, ¿no? O sea, ellos lo que reclaman muchas veces es ni siquiera justicia. O sea, muchos dicen, a mí, yo no quiero justicia. A mí no me importa si fue. A mí lo que me importa es saber dónde está,
para que lo pueda... Ay, qué triste. Ese es otro, digo, a mí me hubiera gustado tocarlo aquí, pero no daba tiempo. El derecho a la verdad, o sea, no solamente, el derecho a la verdad no solamente es de la familia, aguas. El derecho a la verdad también es mi derecho de saber dónde fue y en qué circunstancias y dónde está esa persona desaparecida. Porque eso también te lleva, o sea, el derecho a la verdad también implica conocer a profundidad las condiciones, las estructuras que permiten que estas atrocidades sucedan. Y en la medida en que yo sé eso, podemos identificar caminos, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo lo corregimos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y bueno, por eso lo vinculaba yo con y para mí, ¿no? ¿Y esto cómo me afecta? ¿Cómo me afecta a mí o a ustedes la desaparición de los 43? O de 34,000 personas desaparecidas. ¿Dónde vivo? ¿No? O sea, si desaparecen a un muchacho ¿no? que salía, que es estudiante de la UNAM y que... Entonces, ¿qué garantías tengo yo de que un día voy a caminar, voy a salir de mi casa y que no me van a desaparecer? O sea, hay un estudio por ahí de Flaxo con una organización de derechos humanos donde lo que hacen es analizar los patrones de desapariciones en Nuevo León. Y llegan a la conclusión de que, creo que en el 90 y tantos, digo, perdón, pero luego no retengo tanta información, ¿no? Datos y cifras, pero un porcentaje altísimo de esas desapariciones estuvieron involucrados agentes estatales y muchos de ellos son jóvenes. O sea, ¿quiénes son las personas desaparecidas? Muchas de las personas desaparecidas son jóvenes. Y hay una red de los derechos de la infancia, una red de organizaciones de derechos de la infancia que también tiene bien identificado el número de niños que han sido desaparecidos. Entonces, frente a eso, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el gobierno mexicano? ¿Qué tiene que hacer? ¿Con instituciones a qué te refieres? Habla de 4 obligaciones: prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿no? Prevenir, pues identificar dónde están esas situaciones de riesgo e implementar políticas de prevención. Investigar, llevar a cabo, o sea, que el Ministerio Público funcione, que tengan los recursos, que no sean corruptos, que tengan las instalaciones, los CEMEFOS, los refrigeradores, los expertos, ¿no? Que lleven a cabo investigaciones basadas en la ciencia. Ustedes habrán escuchado cuando estaba el grupo de expertos el grupo interdisciplinario de expertos, el GIEI, investigando el caso de los 43 estudiantes. Una de las cosas que denunciaron muchísimo es que las investigaciones que hasta ese momento estaba llevando a cabo el gobierno mexicano por presión internacional, o sea, ni siquiera... Ajá, exactamente. Era que las investigaciones no estaban basadas en la ciencia, eran la cosa esta del fuego. Es así, ¿en qué basas tu teoría de que hubo un fuego donde quemaron a todos los 43 si no hay ciencia que sustente esa afirmación? Y por eso, pues, la verdad histórica, ¿no? La dichosa verdad histórica de la Procuraduría, ¿no? Que ya, pues la pone en cuestión el grupo de expertos. Entonces, llevar a cabo investigaciones que luego lleven a juicios, que esos juicios sean acorde con las normas, acorde con el derecho, y que se sancione a los que verdaderamente son culpables. Y con esto ligo el último de los derechos de los que vamos a hablar, que es tortura. Pero antes un comentario. Este es el museo, una imagen del Museo de Memoria y Derechos Humanos de Chile. Entonces las fotos que ven ahí son desaparecidos en Chile.
esa foto no la tomé yo, pero hace unos meses tuve la fortuna de estar en el museo y busqué en la base de datos al hermano del que fue uno de mis profesores de economía aquí en la Ibero, un profesor de economía que huyó en el contexto de la dictadura, que me dio clases, y que tenía en su cubículo una foto con su hermano que fue desaparecido. Al profesor incluso lo intentaron desaparecer, él sobrevive, su hermano no, y bueno, pues ahí está también su fotografía. Y hay otro profesor en ciencias políticas, ay, pero no me acuerdo de su nombre. Bueno, ¿qué opinan de esto? Pues es como combatir violencia con violencia, o sea, no hay mérito. Ha creado exactamente. Me parece que es una normalización de la tortura. O sea, desde que te empiezan a inculcar, o más bien desde pequeños tenemos ese acercamiento a ver en medios que se tiende a torturar. Entonces, claro, eventualmente se hace algo normal. Entonces lo ven como la salida. También creo que está justo en contra de la premisa inicial de los derechos humanos. Es decir, las personas tendemos a adueñarnos de la justicia. Entonces lo que yo considero que está bien, y porque así aplico la justicia, entonces pues ya nadie debe de cuestionarme. Pero creo que los derechos humanos es el intento de aceptación de que no es una justicia subjetiva, o sea, de que es una justicia en cooperación. Y si yo de pronto me remito a la venganza como justicia, pues entonces estoy diciendo, pues sí, o sea, ese sistema no lo quiero, o sea, quiero solamente satisfacer mis beneficios personales, mis necesidades emocionales, y no me interesa la estructura o el tejido social. Van a ver frecuentemente en los medios, así como la desaparición, hasta eso que tiene un sustento social, o sea, un sustento, ¿no?, de que todo el mundo está de acuerdo en que es una cosa horrible. En cuestión de tortura no es tan así, lamentablemente. Hay por ahí incluso personas, ¿no?, que ejercen fuerte influencia en la sociedad, que señalan justo eso, o sea, pues es delincuente, ¿no? Pues, ¿qué más da que lo torturen o no? ¿Cuál es el problema con eso? Sociedad, ¿cómo te estás volviendo? ¿Cómo estás aceptando ser? Si el 70% de la gente lo ve bien, dice que es una actitud generalizada, porque la tortura estaría mal, si el 70% lo está viendo aceptable. Yo decía, una persona torturada puede llegar a decir cualquier cosa. Exactamente. Entonces, y ahí radica uno de los grandes problemas que tiene este país, que es que en lugar de llevar a cabo una investigación basada en la ciencia, las autoridades recurren, y esto es una práctica generalizada, así reconocida por el redactor de Naciones Unidas sobre la tortura, en México, o sea, en relación a México, lo que hacen es recurrir a la tortura. Si yo torturo a una persona, le arranco una confesión y ya no tengo que hacer nada más, ya no tengo que investigar, ya no tengo que ver si aquí hay huellas, ya no tengo que ver si aquí hay restos de ADN, ya no tengo que hacer nada. O sea, nuestro sistema lamentablemente facilitaba, o digamos, pues se basaba en las confesiones, ¿no?, para procesar y sentenciar a una persona por un delito que chance no cometió, ¿no? A lo mejor vieron por ahí una película que se llama Presunto Culpable. Es eso,
¿no? ¿Y qué pasó en el caso de los 43? El grupo de expertos, el GIEI, documentó tortura en 17 casos, ¿no? De las personas que fueron detenidas por ese caso. O sea, ni en el caso que tiene la vista de todo el mundo pensaron que era importante recurrir a otras cosas, ¿no? Exacto. El debido proceso provoca que a final de cuentas la persona se pueda amparar en que no se siguió el debido proceso y salir libre. O sea, entonces finalmente de nada sirve, incluso suponiendo que sí haya cometido los crímenes de los que se... Exactamente. O sea, por una parte está el problema de cómo, si la persona cometió un delito, entonces, ¿se justifica cualquier cosa? No. Y lo segundo, lo que dices, si la persona es torturada, claro que puede salir libre, porque entonces tú pones en entredicho toda la investigación. Si la persona es torturada, ya no sabes qué es real y qué no. Y frente a la duda, un juez no puede sentenciar si no tiene la certeza de que la persona cometió ese delito. Yo les iba a mostrar un video para el que a lo mejor ustedes no son la audiencia. Vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo al final. Es un video hecho por Amnistía Internacional que trata de básicamente hacer conciencia sobre la tortura, ¿no? Y que aquellos que no están convencidos sientan un poco o se imaginen un poco qué es eso de tortura. Y el otro video, yo les puedo pasar los vínculos. Quiero terminar y después vemos si tenemos tiempo. Es un testimonio de Claudia Medina Tamariz. Ella fue detenida en Veracruz, acusada de delincuencia organizada, etcétera, por la Marina. Y el video es muy interesante porque utiliza la publicidad de la Marina para poner en cuestión como lo que se supone lo que discursivamente hace la Marina, que es protegernos, ¿no? Entonces lo confronta con lo que le sucedió a Claudia. Esto a lo mejor lo podemos sí ver porque ya vamos a terminar. 4 minutos. Bueno, pues lo vamos a ver. ¿Lo quieren ver? Porque cuando se trata de nuestro México, somos uno. Hoy como hace 100 años, la Marina cerca de ti. Ando en la calle y veo pasar una camioneta de la Policía Naval y sí me da, no temor, me da pavor. Yo me llamo Claudia Medina Tamariz. A mí me torturan marinos el día 7 de agosto del año 2012. Me consignó por los delitos de delincuencia organizada, deportación de arma, deposición de granada, posesión de cartuchos y de narcomenudeo. Únicamente ellos detienen a personas incautas, las llevan y ellos demuestran que ya han sacado su trabajo, cuando realmente no lo hacen. Me pusieron en ese momento unos cables de electricidad en cada dedo de mi pie y me empezaban a decir, ¿vas a hablar? Yo les dije, ¿pero qué quieren que hable? Al momento escucho la música. Cuando viene la música, me venían las descargas eléctricas. Me pusieron boca arriba y me aventaban una cubetada de agua. Eso mismo hacía que yo no podía respirar. Yo me ahogaba. Al momento que yo me ahogaba, me ponían las descargas eléctricas. Ahí se quedó un hombre conmigo. Ese hombre me empezó a decir que me iba a violar. Ya me sentaron en esa silla, pero me pusieron
Yo considero que fue toda la mañana o la parte de la tarde me pusieron frente al sol. Todo el sol me daba y yo sentía cómo me quemaba el sol. Para mí, antes yo consideraba que eran las personas que nos salvaguardaban nuestra vida. Ahora considero que son un grupo delictivo que se esconden detrás de sus uniformes. Nos pasaron a una sala que ellos le denominan sala de prensa. Ahí me pude dar cuenta que iba yo puesta a disposición con otros 5 personas más. Nos ponen en esa sala de prensa. Estaban ya los medios de comunicación del estado de Veracruz. Cuando yo veo, nos habían puesto drogas, armas, granadas, nos habían puesto infinidad de cosas. Lo único que yo pude identificar era una laptop. La Marina ha negado todas las acusaciones hechas por Ahorita Claudia. me encuentro enfrente de las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Hasta ahorita no hay ni una investigación iniciada. Yo lo que le pido a este señor es que haya justicia, que haya veracidad de los hechos. Que yo me decidí más que nada a hablar porque yo quiero que se dé a conocer todo lo que está pasando. Amnistía Internacional le pido que me acompañen en la lucha que voy a emprender. Voy a presentar denuncia formal en contra de las personas que me torturaron. Y lo que quiero que Amnistía esté conmigo porque quiero justicia. Bueno, antes de eso, un par de cifras. Yo les decía, la tortura en México es generalizada, y así lo dijo el relator especial sobre la tortura. Y les decía que entre 2006 a la fecha se habían disparado las violaciones a derechos humanos. Entonces, la CNDH entre 2006 y 2015 registró 4.561 quejas por tortura o malos tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿De acuerdo? Y de ellos, la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, es la autoridad con más denuncias. Entonces, 4.561, y de nuevo es un dato desactualizado. Ahora van a sacar su celular, su computadora, por favor. Métanse a esa página, por favor. Es kahoot.it. Ponemos ese pin. Pongan ese pin y les va a pedir un nombre. Pongan su nombre de preferencia para que los identifiquen. Eso. Cuando ya todos estén, vamos a jugar un jueguito. En primer lugar se va a llevar un super catálogo de nuestras investigaciones y un par de regalitos de consolación para algunas personas. ¿Ustedes me avisan? ¿Cuántos hay ahí? 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta una persona. 8. 9. Son 10, ¿no? ¿Faltas tú? Listo. ¿Están listos? Van a tener, son como 6 o 7 preguntas, van a tener 10 segundos para contestar.
¿De acuerdo? Entonces, si ven, van a haber 4 opciones y ustedes van a picar la opción que sea la respuesta correcta. Sí, claro, por supuesto. ¿Así? ¿Así está mejor? Sí, está bien. Bueno, listos, ¿eh? ¿Listos? Ay, Dios. Bueno, están creo que... están revueltas, por eso. Esta es la última pregunta. Ay, no, contesten. Bueno, les sirvió de... Tienen que leer la pregunta, tienen 10 segundos para contestar, aquí está el cronómetro. Estas son las respuestas. Ustedes tienen que elegir alguna de las respuestas, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la correcta? Todas. Porque tenían... Con razón. Porque son todas son Dice, respuestas nunca te correctas. Dale. ¿Listos? ¿Ya le pescaron esto? Bueno, tienen 10 segundos, ¿eh? En las otras no. Esta es la única donde ocurre eso. Esta no cuenta. Bueno, pues sí cuenta porque pues ya estuvo ahí. Pero ahí van. ¿Qué pasó? Ah, sí, esos son los puntos. Fer va hasta arriba. Fer. ¿Listos? Question 2. ¿Qué lugar ocupó México en el índice de libertad de prensa en el año 2007? Wow. Ay, sigo en último lugar. ¿Listos? La declaración se reconoce el derecho a la libertad de expresión. Fer, sí. Fer, ¿qué onda? No sé. ¿Estás? 1, 2. Bueno, salgo. ¿Cuántas quejas por tortura? Eso se los dije hasta el último, ¿recuerdan? Vienes con todo, Ahí va Sebas acercándose. ¿Qué porcentaje de casos permanecen impunes en México de acuerdo con el índice global de impunidad? Creo que esto no se los dije. Bueno, a ver, estimen. Bueno, ahí está. El 99. No la correcta. Porcentaje de casos que permanecen impunes. No, eso ya no. Piensen que muchos de esos casos, o sea, ¿cuántas personas torturaron? ¿No? También, piensen en eso. ¿Cuántos no son investigados y cuántos donde sí son investigados? Global de impunidad. Bueno, creo que ya vamos por la última, Chan, 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 chan. ¿Cuántas agresiones y asesinatos a periodistas hubo en México? Son 2 cifras, 2 aguas. 2017. Yo ya desaparecí. ¿Qué año fue adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos? Fácil. Bien. 8 de 8. ¿Cuántas personas desaparecidas se habían registradas en octubre de 2017? Razón, tienes toda la razón. Todas son correctas. Todas son correctas. Oye, Ale, déjame algo, ¿no? Ale. ¿Quién es Ale?
Bueno, aquí tienes tu obsequio. Para que te pongas a leer si quieres, o algo que quieras hacer, distribuir. Para ti, un aplauso a Ale. Bueno, ¿y quién? Per y Sebas, regalos de consolación. Per y Sebas. Per iba en primer lugar. Lo ultimísimo es, bueno, varias preguntas era, bueno, ¿y esto a mí qué? ¿No? Iban orientadas, bueno, ¿qué esto a mí por qué es importante para mí y qué hacemos en relación a esto? Y para terminar, tratando de aterrizar un poco esto que vimos al diplomado que ustedes están tomando, voy a leer al menos unas líneas de un libro que yo leí hace poquito, que se llama Heroic Leadership. Buenas prácticas de una compañía de 450 años de edad que cambió el mundo. Es un ex jesuita el que lo escribe. Entonces él habla, o sea, ustedes han visto que hay un montón de libros de liderazgo, que si en la empresa y de no sé qué. Entonces este libro está un poco orientado hacia eso. Entonces él dice que los jesuitas tienen una contribución como importante en este ámbito, ¿no? De la sabiduría del liderazgo. Y señala que el liderazgo, bueno, voy a leer tal cual. Uno es que todos somos líderes y que todos estamos liderando a la vez, unos de mejor manera que otros. Lo segundo es que el liderazgo surge de adentro, ¿no? Es sobre quién soy y qué hago, o sea, qué soy y qué hago. Que no es un acto, es una vida, es un modo de vida. Y por último, que nunca completas la tarea de ser líder, ¿no? O sea, siempre es algo que está en proceso. ¿De acuerdo? Y los dejo con este video. 3 minutos. Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar que le baje a el otros. volumen hacia abajo. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Entre más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos, enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, policías. Te voy a detener porque era una campaña que activó el Naciones Unidas aquí en México. Pero bueno, la idea es, un poco con la última pregunta, que en realidad fue la primera del cuestionario, o sea, organizarme, informarme, actuar, ¿no? Que eso pues creo que ya lo están haciendo, o sea, si ya están en un diplomado sobre el liderazgo ignaciano, pues creo que ya hay algo, ¿no? Que a ustedes los mueve. Entonces la invitación es eso, o sea,
declararse defensores de derechos humanos y reivindicar a quienes hacen esa tarea. O sea, no, como dice ahí, no se necesita ser parte de una organización, no se necesita nada más, ¿no? De acuerdo a la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, también es una declaración de Naciones Unidas, cualquier persona que defiende algún derecho es un defensor de derechos humanos. Entonces la invitación es esa. Y pues nada, hasta ahí lo dejo. Yo espero que lo hayan disfrutado. Son temas pues difíciles, pero hay algo que se puede hacer, ¿no? Entonces tampoco es para deprimirnos, ¿no? Hay algo. Y ya. Pues muchas gracias. No, por nada. Por tu tiempo y por aceptar ser parte del diplomado, porque esto es algo fundamental para los temas que estamos viendo ahora. Muchísimas gracias. Queremos dar esta grabación. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Con toda esta información que tienen y todo lo que van a ir sumando y uniendo a lo largo del diplomado y de su formación en la vida profesional, pues ir uniendo, atando cabos y irse haciendo formando en esto que véanse como un signo de esperanza. Si nos vemos así, seguro que sí estamos en una posición en la que hay que acompañar. Gracias. Esto se puede firmarlo por los dos lados, porque atrás está la... Este sí está firmado, ¿no? Gracias, Félix. El fluir de las dientes de mal es normal. Es normal. Todos los de esta semana es el tema de derechos humanos. La próxima vemos ya en concreto lo de la inserción, con las ideas que traigan ya muy aterrizadas, porque tenemos solo 2 sesiones más de inserción, el que es trabajo en equipo solo ustedes. Ya la próxima es como en concreto los temas, lo que nos hayan dicho de Chalco, que sí, que no, qué horarios, cuántos alumnos, todo eso, pero ya como que ya traigan como ideas mucho más aterrizadas y platicarlas entre ustedes. Ya todos están en el mismo chat por el día del diplomado, entonces ahí pueden empezar a hablar cómo se resuena esto, qué les parece, para que avancemos la próxima. La próxima semana sí ya es sobre la inserción. Gracias. Te voy a decir te voy a mandar las cosas que me ponen cierto tamaño, que no pues la selección. Ya están entre 2.000 y 3.000 con espacios. Sí, más o menos para que tengas, no, entre 2.500 y 3.200, no debes pasarte. ¿Sí? Sí. Ahora, sí, muchas gracias. Es que son el espacio que tenemos. Gracias a ti, Adriana. Gracias. 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 Muchas gracias. Sí, yo no voy a estar aquí en esta computadora buscando algo, pasa en ya del viernes suele ser aquí. Está atrás de... Está enfrente de... Mañana a la 1. Mil gracias, David. Gracias.